Un joven billonario en peligro de condena en la corte. Sorprendentes giros cambian todo. La mansión de Alejandro se alzaba imponente sobre el paisaje de la Ciudad de México, con sus mármoles brillantes y candelabros que reflejaban la luz como diamantes. Pero esa mañana, la atmósfera era pesada, diferente. Los murmullos de los periodistas y el parpadeo de las cámaras acechaban en la entrada, como buitres esperando el momento exacto para descender. La etiqueta de corrupto resonaba con fuerza en todos los titulares. Un joven billonario en peligro de condena en la corte. ¿Quién podía imaginar que su vida de lujo se vería arrastrada por un charco de mentiras, heridas y resentimientos? Las palabras de su antiguo socio, un hombre que había conocido de cerca sus secretos, resonaban en su mente. Serás mi próximo objetivo, Alejandro. La verdad siempre sale a la luz. La angustia lo consumía. Sentía cómo le presionaba el pecho, el corazón golpeándole con rabia y desesperación. ¿Era posible que la presión lo hubiera llevado a este abismo? El nudo en su garganta apretaba, y la idea de perder todo lo que había construido lo aterrorizaba. En la soledad de su zona de confort, cada rincón de la mansión parecía conspirar contra él. Recordaba las fiestas opulentas, las risas de amigos que ahora eran desconocidos a causa de la tormenta que se cernía sobre su cabeza. Mientras veía los brillos menospreciados de un pasado esplendoroso, un nuevo rayo de esperanza apareció. Valeria, la abogada decidida, alguien que había estado allí desde el principio. Pero, ¿cómo confiar con su propia historia envuelta en sombras? Alejandro y Valeria se sumergieron en un mar de secretos familiares, descubriendo que su abuelo, un magnate de la industria, había tejido una red de tratos oscuros. El sudor frío recorrió la frente de Alejandro al saber que su legado no era lo que parecía. El miedo de que la verdad pudiera arrastrar a su familia a la ruina se intensificaba. La historia no solo ahora afectaba su fortuna, sino que amenazaba con fracturar la seguridad de quienes más amaba. Mientras la presión iba en aumento, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Sé lo que has descubierto. No te detendrás, ¿verdad? Todos pagarán. Las palabras brillaban en la pantalla como un faro oscuro. La paranoia se apoderó de él. Las miradas de los periodistas afuera se convirtieron en ojos indiscretos que seguían sus movimientos. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Acaso había alguien más buscando desestabilizarlo? Alejandro se encontraba en un cruce: luchar por su nombre, defender a su familia, o dejarlo todo atrás, dejar que las sombras que lo habían atormentado desde niño tomaran el control. La ambigüedad espesaba el aire, y su futuro se dibujaba lleno de incertidumbre y terror. Las imágenes de su pasado, de su abuelo, de sus decisiones, lo perseguían sin descanso. ¿Podría Alejandro desenterrar la verdad antes de que fuera demasiado? Tarde, mientras un enemigo desconocido acechaba en las sombras, listo para arrastrarlo aún más hacia el abismo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era densa. Alejandro se sentía atrapado, como un ratón en la trampa, y su corazón latía descontrolado. La pantalla de su celular seguía brillando con esas palabras amenazantes que lo acechaban. Todos pagarán. Sin más tiempo que perder, puso su mirada en Valeria. Ella parecía lo único sólido en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Mientras conversaban,
El sonido de un cristal rompiéndose resonó en la lejanía. Alejandro se sobresaltó, como si el ruido fuera un presagio de lo peor. Valeria lo miró confundida, pero él no podía explicarle el caos que sentía en su pecho. Los ojos de los periodistas lo taladraban desde afuera, pero había algo, una inquietante sensación de que el verdadero peligro estaba más cerca de lo que creía. De repente, el sonido de su teléfono vibró nuevamente. Alejandro lo alzó y su rostro se blanqueó. Era un nuevo mensaje. Ve a la oficina de tu abuelo esta tarde. La verdad está oculta. ¿A qué esperas? Las palabras lo golpearon como un baldazo de agua fría. Sin pensarlo, se levantó. Valeria, tengo que irme, anunció, sintiendo el peso de la decisión. En el camino su mente corría rápido. Su abuelo, el hombre que había construido un imperio, también podía haber sido un monstruo en la sombra. ¿Qué secretos guardaba aquella oficina? Con una mezcla de miedo y determinación, su auto aceleraba, mientras el tráfico de la ciudad se deslizaba como una serpiente a su alrededor. Al llegar, la mansión de su abuelo, vieja y majestuosa, lo recibió en silencio. No había quien le abriera la puerta, solo un eco sordo de su propia respiración. Al entrar, el olor a cuero envejecido y polvo lo envolvió. Cada mueble, cada cuadro parecía estar escondiendo algo. Buscando entre los papeles amontonados en el despacho, encontró un viejo diario, desgastado por los años. Con las manos temblorosas, abrió la primera página. Las letras eran de su abuelo, pero a medida que leía, cada línea lo sumergía en un mundo oscuro y desconocido. Se mencionaba algo sobre un trato, un pacto con personas influyentes, pero lo más inquietante fue la mención de un proyecto. El sudor frío le empapaba la frente, cuando un ruido detrás de él lo hizo girar. ¿Quién estaba ahí? La figura que emergió de la penumbra hizo su corazón detenerse. Era su viejo socio, el mismo que lo había amenazado. «Pensaste que podrías escapar, ¿verdad?», dijo con una sonrisa ominosa, sus ojos brillando con malevolencia. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la oficina se cerró de golpe. La oscuridad se hizo densa y el aire se volvía irrespirable. La luz oscilaba. Entonces, una risa resonante llenó la habitación. El socio dio un paso al frente y detrás de él una sombra se abrió paso. Valeria. No era la Valeria que conocía. Su rostro había cambiado y su mirada se llenó de una frialdad inesperada. «¿Qué está pasando?», Alejandro gritó, su voz entrecortada por el horror y la confusión. Valeria sonrió, pero no era la sonrisa que él había conocido. «Esto es solo el comienzo, Alejandro. La familia tiene secretos que deben revelarse. Hemos estado esperando mucho tiempo para esto». Las palabras chocaron contra él, cada una como un puñetazo en el estómago. Todo lo que había creído estaba en juego. La verdad se cernía sobre él como una sombra amenazante. ¿Qué secretos se escondían en el legado familiar? ¿Valeria era realmente su aliada o un enemigo disfrazado? La última luz del día se desvanecía y Alejandro se encontraba más atrapado que nunca. El abismo lo llamaba. ¿Podría salir de esta trampa mortal antes de que fuera demasiado tarde? La última luz del día se desvanecía y Alejandro se encontraba más atrapado que nunca. La risa de Valeria resonaba en sus oídos como un eco aterrador. La confusión y el miedo lo invadían, mientras su viejo socio daba un paso al frente, su risa burlona manchando el aire. «No puedes escapar», dijo, su voz goteando desprecio, pero mientras Alejandro intentaba asimilar la traición de Valeria, un golpe sordo resonó desde el fondo de la habitación. Era un sonido familiar, un estruendo que hacía vibrar los cimientos de su mente. El corazón de Alejandro se detuvo. En la penumbra, una figura apareció. Era su tío, el hermano de su madre, aquel que había estado ausente durante años. «Hola, Alejandro», dijo con una calma inquietante.
Su sonrisa era sombría, cargada de secretos. Algo en su mirada le heló la sangre. He venido a arreglar un par de cosas. La confusión se transformó en terror. Alejandro no podía creer lo que veía. Su tío había desaparecido hace mucho tiempo y la última vez que había oído hablar de él, las conversaciones giraban en torno a su misteriosa implicación en escándalos financieros. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz quebrada por la incredulidad. «Lo que no sabes es que he sido parte de todo esto desde el principio», respondió el tío, su tono casi burlesco. «Tu abuelo te usó como un peón en un juego que ni siquiera entiendes. Y ahora tú también serás un peón. De mí, Valeria solo es el cebo». El trato entre ellos había sido mucho más que un simple acuerdo de socios. Era una telaraña de traiciones y engaños. La traición de Valeria ahora tenía un significado más oscuro. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro balbuceó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Cada palabra de su tío era como una lanza en su corazón. «Incluso la verdad es un arma», continuó su tío, pasando la mirada entre Alejandro y Valeria. «Nunca fue solo acerca de tu abuelo. Los secretos son más profundos y más sangrientos». El sudor frío le recorría la espalda mientras sus pensamientos se atropellaban. «Dime que no», murmuró. En su interior, la angustia se transformaba en horror. Su abuelo había hecho un pacto, un sacrificio para levantar su imperio. Un gesto final que había arrastrado a toda la familia al abismo. Y ahora, el destino de Alejandro pendía de un hilo. Valeria, de pie junto a su viejo socio, extendía la mano hacia Alejandro, pero no había confianza en su mirada. «Lo siento», murmuró, y Alejandro sintió que se le rompía el corazón. ¿Acaso estaba implicada en todo esto desde el principio? Su voz, antes firme y decidida, sonaba vacía. Era una traición que cortaba como el vidrio. La atmósfera se volvió irrespirable. «¡No!», gritó Alejandro, su voz perforando el aire. «No puedes estar haciendo esto. No puedes traicionar a tu propia familia». Pero en su interior comenzó a dudar. ¿Quién era realmente su familia? ¿Eran aquellos a quienes siempre había considerado cercanos? ¿O había sido un juego manipulado desde el principio? El ambiente se cargó de un silencio espeso y la tensión era palpable. Alejandro se encontró rodeado por las sombras de quienes una vez creyó que eran aliados, ahora convertidos en sus carceleros. Las revelaciones lo desbarataban, desdibujando las líneas entre el bien y el mal. Su corazón retumbaba en su pecho. «Esto es solo el comienzo», dijo su tío, y una risa fría emergió de sus labios. «La herencia familiar no se recibe sin un precio, y hoy te toca a ti decidir qué precio estás dispuesto a pagar». El reloj marcaba la hora. Las palabras flotaban en el aire, fragmentos de una verdad oscura que se cernía sobre él. Alejandro no sabía si podría huir de esta trampa mortal o si al final todos pagarían. Su mente ardía, lleno de preguntas que no tenían respuesta. El abismo lo llamaba, y esta vez no estaba seguro de poder escapar. La última luz del día se desvanecía, y Alejandro se encontraba más atrapado que nunca. La risa de Valeria resonaba en sus oídos como un eco aterrador. La confusión y el miedo lo invadían, mientras su viejo socio daba un paso al frente, su risa burlona manchando el aire. «No puedes escapar», dijo, su voz goteando desprecio. Pero mientras Alejandro intentaba asimilar la traición de Valeria, un golpe sordo resonó desde el fondo de la habitación. Era un sonido familiar, un estruendo que hacía vibrar los cimientos de su mente. El corazón de Alejandro se detuvo. En la penumbra, una figura apareció. Era su tío, el hermano de su madre, aquel que había estado ausente durante años. «Hola, Alejandro», dijo con una calma inquietante. Su sonrisa era sombría, cargada de secretos. Algo en su mirada le heló la sangre. «He venido a arreglar un par de cosas». La confusión se transformó en terror. Alejandro no podía creer lo que veía.
Su tío había desaparecido hace mucho tiempo, y la última vez que había oído hablar de él, las conversaciones giraban en torno a su misteriosa implicación en escándalos financieros. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz quebrada por la incredulidad. «Lo que no sabes es que he sido parte de todo esto desde el principio», respondió el tío, su tono casi burlesco. «Tu abuelo te usó como un peón en un juego que ni siquiera entiendes. Y ahora tú también serás un peón de mí. Valeria solo es el cebo». El trato entre ellos había sido mucho más que un simple acuerdo de socios. Era una telaraña de traiciones y engaños. La traición de Valeria ahora tenía un significado más oscuro. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro balbuceó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Cada palabra de su tío era como una lanza en su corazón. «Incluso la verdad es un arma», continuó su tío, pasando la mirada entre Alejandro y Valeria. «Nunca fue solo acerca de tu abuelo. Los secretos son más profundos y más sangrientos». Alejandro sintió cómo una ola helada recorría su cuerpo. Los recuerdos de su infancia le llegaban a la mente. Su abuelo contándole historias sobre negocios, victorias y sacrificios. Un sudor frío le empapaba la frente. «Dime que no», murmuró. Las palabras se escapaban de sus labios como cenizas. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear y el ambiente espesó. La tensión en el aire se volvía palpable, cargada de un miedo visceral. «Hoy, Alejandro, es el día en que todo termina», dijo su tío, con un destello maligno en sus ojos. Pero, antes de que pudiera reaccionar, una explosión sacudió la habitación. El estruendo fue ensordecedor y Alejandro cayó al suelo. Un mar de escombros y polvo lo envolvía. La risa de Valeria se apagó en un grito, y en medio de la confusión, Alejandro alcanzó a ver cómo su tío retrocedía, pero no estaba solo. Otra figura emergió de entre las sombras, un rostro familiar que hizo que su corazón se detuviera. «¡Mamá!», exclamó, el eco de su propia sorpresa resonando en el aire. Después de años de silencio, ahí estaba su madre, perdida pero inconfundible. Pero algo en su mirada era distinto. Había un aire de determinación desconocido. «Fuera de aquí, Alejandro. No hay tiempo», gritó, su voz firme, pero con un tinte de preocupación. La angustia y la sorpresa se entrelazaron en el corazón de Alejandro. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando su madre apareció, la tensión aumentó. Ella miró a Valeria y al socio. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz. «Tu abuelo nunca fue quien pensaste que era. Y ahora los secretos más oscuros del pasado están a punto de revelarse». Un sonido sordo rompió el aire y las luces volvieron a titilar. La situación era más peligrosa de lo que Alejandro podía imaginar. «¿Qué secretos?», logró preguntar. Su mente daba vueltas. «Tu vida ha sido un juego de ajedrez, Alejandro», dijo su madre, entre respiraciones entrecortadas. «Nosotros somos todos piezas en el tablero de alguien más. Y es hora de cambiar la partida». Justo cuando parecía que la revelación lo consumiría, otro estallido iluminó la habitación, atravesando la oscuridad. La verdad lo envolvía, confundido entre la traición de Valeria y la llegada inesperada de su madre. El tablero se movía, y de repente todo fue un caos. La risa de su tío resonaba en la lejanía, mientras Alejandro, temblando en la incertidumbre, se daba cuenta de que su vida entera podría ser una farsa. La última luz del día se había apagado, y un oscuro abismo lo acechaba, listo para tragárselo. ¿Qué pasaría con él? ¿Estaba listo para enfrentar la oscuridad de su legado? Las sombras se acercaban. ¿Podría Alejandro encontrar su camino o sus propios secretos lo arraigarían aún más a la traición y al horror? El reloj marcaba la hora y el silencio que había caído sobre la habitación era casi ensordecedor. La mirada de Alejandro se desplazaba entre su madre y el caos que lo rodeaba. Pero de repente, el ambiente cambió. Un grito desgarrador surgió del fondo,
como si las paredes de la casa se estremecieran de terror. «¡Aléjate de ella!». La voz resonó como un trueno en la oscuridad. Alejandro giró la cabeza solo para encontrarse con una figura familiar que emergía del humo. Su hermana Mariana, quien había desaparecido años atrás, apareció entre sombras. Su cabello revuelto y sus ojos desorbitados chisporroteaban de miedo. «¡Mariana!», gritó Alejandro, su corazón palpitando en una mezcla de alivio y pavor. Pero no era una entrada triunfal. Los demás se volvían hacia ella, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y horror. «Lo que descubriste es peligroso, Alejandro. Nos están buscando a todos», exclamó ella. Su voz era un susurro lleno de angustia. Era como si su sola presencia encendiera una chispa de caos. Mientras Alejandro trataba de procesar la escena, Valeria dio un paso atrás, su rostro pálido como la cera. Tú no deberías estar aquí», balbuceó. Sus ojos reflejaban el miedo más que la traición. Mariana, con sus manos temblorosas, sacó algo de su chaqueta, un pequeño dispositivo. «He estado ocultando esto. Escuché a papá y a su socio hablar sobre un complot. No solo contra ti, sino contra todos nosotros». Cada palabra era un impacto. La verdad se desnudaba, mostrando lo que Alejandro no había querido ver. Era un tributario de mentiras que amenazaba con arrastrarlos a todos. «¿Qué complot?», preguntó Alejandro, su voz ahora un susurro, aterrado por la revelación. Antes que pudiera recibir una respuesta, un sonido ensordecedor reventó el aire. Una explosión sacudió la mansión. Las paredes temblaron y el cristal de las ventanas estalló en una lluvia de fragmentos. Alejandro se arrojó al suelo. El polvo lo envolvía como un manto de desesperación. «Salgan de aquí», gritó su madre, empujando a todos hacia la salida. El calor del fuego comenzaba a extenderse por el lugar. Su olor a quemado llenaba el aire. El caos reinaba y el eco de la risa burlona de su tío resonaba desde alguna parte, lejos y aterrador. «Mariana, ven». Alejandro la tomó del brazo. La intensa conexión de sangre era un salvavidas en medio de la tormenta. Pero lo que ella hizo a continuación heló su corazón. «No puedo. Ellos no solo buscan a papá, buscan a todos nosotros. Ya nos han marcado». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, el miedo perforando cada palabra. Mariana inhaló con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. «La verdad es que yo soy parte de esto, no solo tú. Si confías en mí, puedo ayudarte, pero debemos irnos ahora. Pero no podemos dejarla atrás», apuntando a Valeria. Valeria se encontraba congelada. Cada respiración le dolía. Todo lo que había creído se desmoronaba. No puedo confiar en ti», dijo, pero en el fondo supo que la situación era más compleja. La traición era como un monstruo al acecho, y la verdad, un laberinto donde cada paso podía ser mortal. «¡Ahora!», gritó su madre, interrumpiendo la tormenta de emociones. Mientras se dirigían hacia la salida, Alejandro sintió el irón de su pasado, el peso de secretos familiares que amenazaban con aplastarlo. En un último instante, se volvió hacia su viejo socio y su tío, riendo a lo lejos. Esto no ha terminado. Pero la última imagen que tuvo de ellos quedó opacada por una nueva amenaza. Un golpe en la puerta principal resonó, como si el destino esperara al otro lado. Muchos se preguntaban si ya era demasiado tarde. Las llamas comenzaban a consumir el hogar familiar, y por fuera la oscuridad se cernía, cargada de desconocidos. Era un nuevo capítulo en la historia de traiciones, secretos y revelaciones. El abismo que antes amenazaba a Alejandro, ahora podía devorar a todos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Mariana, su voz temblando. «Sobreviviremos», respondió Alejandro, con una resolución que emergía del dolor. Pero la duda estaba en el aire. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que los secretos vinieran a cobrar su precio? Con el inminente peligro acechando, el juego se intensificaba, y el abismo parecía atraerlos, como si todo hubiera sido una trampa desde el principio. ¿Quién era realmente el enemigo?
¿Podrían escapar realmente de esta tormenta? Las dudas y el miedo los seguían mientras se adentraban en la noche oscura, esperando un nuevo día y tal vez un nuevo final. La oscuridad que rodeaba la mansión se sentía casi palpable, como una marea que iba subiendo, lista para arrastrar todo a su paso. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió cómo la presión aumentaba. Su madre, su hermana, Valeria, estaban allí, y el caos era abrumador. «Hay que salir», soltó, sintiendo que el aire se volvía más caliente. Mariana miraba a su alrededor, con los ojos llenos de desesperación. «No, alguien debe haber activado las alarmas». «No tenemos tiempo». La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Cada uno sabía que si los atrapaban, no habría una segunda oportunidad. Mientras se lanzaban hacia la salida, el eco de las risas burlonas resonaba en sus oídos. «Alejandro», la voz de su tío rompió el aire. «Pensaste que podías correr, ¿verdad? No entiendes que todos los caminos llevan a casa». Era una amenaza que retumbaba en su mente, pero en medio del miedo y el pánico, algo más estaba surgiendo. «¿Por qué están detrás de nosotros?», preguntó Valeria, su voz temblorosa. Pero su pregunta quedó en el aire. El sonido del crujir de la casa ruinosa lo ahogó todo. No había tiempo para respuestas, solo huir. Cuando llegaron a la puerta principal, Alejandro se giró para asegurarse de que todos estuvieran juntos. Pero en ese momento lo vio. Un destello, algo brillante en la esquina de su ojo. La sombra de su viejo socio se acercaba. «¡No! ¡Atrás!», gritó. Pero el miedo lo consumía. En una fracción de segundo, sintió una presión en su pecho. Antes de que pudieran abrirse paso, las paredes crujieron con el peso de un nuevo peligro. Un grito desgarrador resonó a su derecha. «¡Mamá!». Alejandro se dio la vuelta y lo que vio lo dejó helado. Su madre estaba en el suelo, cubierta de escombros, una sombra oscura erguida sobre ella. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. Pero lo que su corazón no pudo aceptar fue la revelación que llegó al mismo tiempo. Su madre, con la mirada vacía, se giró lentamente hacia él. Las marcas del pasado, desdibujadas por el dolor, se hicieron presentes. «No soy quien crees», murmuró. Su voz era un eco ajeno. Yo fui quien hizo el trato». El aire se congeló alrededor de Alejandro. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Siempre habías dicho que eras la víctima». La confusión envolvió su mente y el latido de su corazón se detuvo. Su madre era parte de todo esto, de su familia, de la historia oscura que lo había perseguido. Ella levantó la mano. La desconfianza y la traición se reflejaban en sus ojos. «Tenía que protegerte. Eres más importante de lo que piensas. Todo fue un juego, para asegurar tu seguridad. La traición de Valeria, la revelación de Mariana, todo comenzó a encajar, pero con un dolor agudo, un golpe en su pecho, y mientras su madre intentaba explicarse, su viejo socio volvió a avanzar. «Eso no importa. Solo necesitas recordar que todos ha sido parte. Tómalo o déjalo». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La confusión se transformaba en terror. «Eres una traidora, tú. No eres más que una sombra en mi vida». El aire se llenó de gritos, y las llamas avanzaban mientras la casa crujía, como si el pasado mismo intentara consumirlos. «¡Corre!», gritó Mariana. Pero Alejandro se quedó parado. «¿Qué hago?». La traición de su madre era paralizante. La confusión y el horror inundaban su mente. En ese instante, algo raro sucedió. Un destello de luz inundó la habitación. Una figura apareció detrás de su madre mientras retrocedía. «Espera, no puedes dejarme», suplicó ella, su voz resonando con desesperación. Pero luego, un disparo resonó. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el mundo se detenía. La escena frente a él se desgranaba. Su madre, la traición, su vida, todo. Un grito ahogado. «¡Mamá!», exclamó él. Pero era demasiado tarde. Una explosión de fuego y humo y la desaparición del rostro que siempre había querido
lo dejó en un abismo. Todo se oscureció. No había más tiempo. La angustia aumentaba. Y todavía quedaba una pregunta en el aire. ¿Quién era realmente su familia? ¿Él estaba preparado para enfrentar lo que vendría? La última figura erguida se desvaneció en las llamas. Alejandro, paralizado por el horror, sintió el suelo temblar mientras la casa implosionaba, llevándose consigo los secretos que habían definido su vida. Su mente apenas podía procesar el cambio devastador, y el eco de la verdad quedó resonando. Nada era como había creído. Con el corazón en la garganta, sus piernas empezaron a moverse. La única certeza ahora era que el camino por delante era más oscuro que jamás había imaginado. ¿Podría Alejandro encontrar respuestas en medio de la destrucción? ¿O las sombras del pasado lo consumirían por completo? La noche se cerraba sobre él y el abismo parecía más profundo que nunca. La última luz del día se desvanecía en un crepúsculo que presagiaba desgracias. Alejandro, aún paralizado por el horror de perder a su madre, sintió cómo la tensión se intensificaba. Las llamas ardían a su alrededor, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. ¿Qué hacemos?, gritó, su voz entrecortada, el miedo calando en cada palabra. «¡Hay que salir ya!», exclamó Mariana, su hermana, mirándolo con ojos desesperados. Mientras la situación se volvía más caótica, Valeria comenzó a retroceder. Su rostro pálido reflejaba la confusión y el shock. No podían permitirse distraerse, así que Alejandro tomó la mano de Mariana y corrieron hacia la salida, sus corazones latiendo al unísono, impulsados por el instinto de sobrevivir. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, el sonido de una risa burlona llenó el aire. Era la voz de su viejo socio, retumbando como un eco siniestro. «¿Pensaron que escaparían tan fácilmente?», dijo, disfrutando de su sufrimiento, disfrutando de cada segundo del horror. Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, cortándoles la salida, empujando a los cuatro hacia un rincón de la sala. «¡Mamá!», gritó Alejandro, desconsolado, mientras el humo comenzaba a apoderarse del aire que respiraban. Pero cuando se giró hacia el lugar donde ella había caído, el terror se apoderó de él. Ella ya no estaba. Todo lo que había sido su vida ahora se desvanecía entre las llamas. «¡No, no, no!», murmuró, el nudo en su garganta apretándose más. ¿Por qué tuvo que ser así? Mientras luchaba con su angustia, algo más llamó su atención. La figura en medio del humo. Su figura. Su madre. Pero era diferente. Algo no encajaba. Esa mirada fija, fría como el hielo, y una sonrisa enigmática que no era suya. «¿Qué está pasando?», murmuró él, sintiendo el terror subir como la marea. «Siempre fue una mentira, Alejandro», dijo con una voz casi familiar pero distorsionada. Su madre había estado más involucrada de lo que había admitido, y ahora, justo cuando las llamas alcanzaban su máxima expresión, reveló lo impensable. «Tú, abuelo, no estabas solo. Yo he sido parte de todo esto. Un peón, inestratega, todo lo que quieras. Pero tú eres la pieza más importante». El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Alejandro. «No puede ser cierto», gritó. La traición lo atravesó, directo al corazón. Valeria estaba mirando, atónita. Todo se hacía cada vez más confuso. Mariana entrecerró los ojos. ¿Qué estaba ocurriendo? «Despierta, Alejandro. Estamos todos en la misma partida. La traición, el juego, es un legado. Eres mi hijo, la única esperanza para continuar, para apoderarte de lo que una vez fue nuestro». Cada palabra de su madre era como un hacha cortando los lazos que lo unían a ella. «¡Cállate!», rugió Mariana. Su voz resonaba con un poder que Alejandro nunca había escuchado antes. «Esto no es un juego. Has destruido nuestras vidas». Pero mientras gritaba,
el sonido de un nuevo estallido retumbó en la habitación, y el pánico se apoderó de todos. De repente, todo estalló. Las paredes comenzaron a ceder. Las llamas devoraban el lugar a una velocidad asombrosa. En ese instante un ruido ensordecedor llenó el aire, y allí, entre el caos, apareció su tío, con una expresión triunfante en su cara. Siempre supe que volverías, Alejandro. Eres la clave de todo esto, y ahora es mi turno de reclamar lo que me pertenece. El aire se volvió irrespirable, como si el fuego no solo quemara, sino que también asfixiara. ¿Por qué, tío? Alejandro sintió el pecho oprimido, una sensación de desesperanza, porque el legado no puede desaparecer. La familia siempre gana, declaró, y luego extendió su mano hacia su madre. ¿Ves? Ella también está en el lado correcto de la historia. El mundo de Alejandro se detuvo. Todo lo que creía verdad se esfumaba. ¿Quiénes eran los buenos y quiénes los malos? ¿Estaba realmente en juego algo más grande que él mismo? La traición de su madre, la amenaza de su tío, la confusión de Mariana. Todo se unió en una danza grotesca de engaños y verdades a medias. Las llamas les lanzaban destellos. El aire ardía. Sin pensar en las consecuencias, Alejandro corrió hacia la ventana. ¡Salgan!, gritó. El rugido del fuego devorando todo detrás de él. Las dudas giraban en su mente. ¿Quería realmente salir de aquello? Todo era un juego, un tablero de ajedrez, y él, solo una pieza más. La realidad les golpeó en la cara. ¿Y si esto no es el final? ¿Y si simplemente comenzamos una nueva partida?, preguntó. En el fondo, sabía que la verdad que había descubierto era solo la punta del iceberg. El abismo se acercaba, esperando a los próximos prisioneros de su juego. El mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, y Alejandro se preguntó, ¿podría romper el ciclo antes de hundirse en la oscuridad? El fuego crepitaba fuerte, como una risa burlona, mientras el abismo se abría a sus pies. Todo lo que pensó que sabía estaba en juego. La última luz del día se desvanecía y Alejandro sentía cómo el horror se apoderaba de él cuando el fuego crepitaba a su alrededor. La risa burlona de su viejo socio resonaba como un eco aterrador. «No puedes escapar», decía, disfrutando de cada segundo del caos que se desataba. Las llamas iluminaban las sombras, danzantes y voraces, mientras Alejandro luchaba contra la confusión que lo invadía. «¡Corre!», exclamó Mariana, pero antes de que pudieran actuar, el ambiente se llenó de humo y el suelo tembló. Fue entonces que la figura de su madre, distante y enemiga, se desvaneció en la bruma, como un espejismo. La necesidad de escapar era urgente, pero el miedo lo mantenía parado. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, casi en un susurro, incapaz de procesar la traición. «Siempre fue así, Alejandro. Tu abuelo, tus padres. La sangre que llevas tiene un precio», continuó su madre. Su voz ahora era fría, casi sin emociones. La realidad se retorció a su alrededor. Pero en ese instante, un nuevo sonido rompió la tensión. Un golpe sordo en la puerta principal, seguido de un estallido. La oscuridad se iluminó momentáneamente y un grupo de hombres entró, armados y decididos. «¡Atrás!», gritó uno de ellos. Alejandro se quedó paralizado, la adrenalina corriendo por sus venas como veneno. «¿Quiénes son?», preguntó Valeria, sus ojos desorbitados entre el miedo y la sorpresa. «Es un operativo», respondió uno de los hombres, mientras aseguraba su arma. «Buscamos a tu familia. Han estado involucrados en algo más grande de lo que pensaban». Cada palabra era un golpe. Era como si el mundo que conocían se desmoronara en un instante. «¿Qué? ¿Por qué?», balbuceó Alejandro. Su mente zumbaba, aturdido por la revelación. La traición de su madre palidecía ante lo que estaba ocurriendo. Los ojos del grupo se posaron en él. «Tú eres el heredero», dijo otro, su voz reverberando con la intensidad de una verdad devastadora. No entiendo», murmuró Alejandro, sintiéndose mareado. Todo era un torbellino de emociones.
¿Heredero de qué? Aquel grupo no parecía estar allí para salvarlos, sino para apresarlos. La atmósfera se volvió peligrosa. Sutil y letal. Tu abuelo hizo un pacto, dijo uno de ellos, y Alejandro sintió que su estómago se retorcía. Un pacto oscuro que le mantiene en pie, y tú eres la clave para que todo continúe. La realidad le pegó como un martillo. Todas las historias que había escuchado de niño, relatos de riqueza y poder, ahora revelaban un lado oscuro. Las llamas comenzaron a devorar el entorno, pero lo que Alejandro no vio fue cómo Valeria se acercaba a la puerta, los ojos llenos de desconfianza. «Espera», gritó, pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Valeria se despojó de su abrigo y dejó caer un pequeño dispositivo al suelo. Un estallido resonó, el sonido de cristales rompiendo, y una repentina explosión. Todo se cubrió de polvo y humo. Alejandro se cubrió la cara, aturdido por el caos. Cuando el silencio llegó, las luces intermitentes revelaban la escena de un desastre. «¡Valeria!», gritó. Pero todo lo que tenía ante él era la silueta de su madre. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, sintiendo que el aire se lo arrebataba. Entonces, otra revelación cayó sobre él como un martillo. «No soy tu madre», dijo la figura, su rostro retorcido en una mueca de odio. «Soy la madre de Valeria». El tiempo se detuvo. La comprensión lo golpeó. Su madre había estado manipulando todo desde el principio, usando a Alejandro y a Valeria como peones en un juego mucho más grande. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, fuera una farsa? El abismo se hizo más profundo, la verdad se desmoronaba. Alejandro miró a su hermana, ahora más confusa que nunca, y a Valeria, la única que quedaba. «Salgan ahora», ordenó la figura, con una sonrisa diabólica. «La vida que han conocido se ha acabado. Ahora deben elegir, seguir con el juego o negarse y enfrentar las consecuencias». Una risa aterradora estalló, resonando en las paredes ardientes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El peso de la decisión lo aplastaba. El caos se acercaba. Podrían escapar, o finalmente se enfrentarían a la oscuridad que había acechado a su familia durante tanto tiempo. El abismo de la verdad los arrastraría, y la final estaba por llegar. La última luz del día se desvanecía, mientras el fuego comenzaba a devorar todo a su alrededor. Alejandro estaba paralizado, aturdido por las revelaciones. Su madre, esa figura que siempre había considerado una aliada, ahora era un símbolo de traición. «¿Qué quieres decir con que no eres mi madre?», gritó. Su voz temblaba mientras el terror llenaba su pecho. Los rostros de Mariana y Valeria se tornaron blanquecinos, refractando el miedo que se cernía sobre ellos. Valeria retrocedió, mientras la figura oscura frente a ellos sonreía con un aire de satisfacción. «Sí, tú no lo sabías, pero he estado detrás de ti, manipulado todos los hilos». «Tu madre no era el objetivo, tú sí, Alejandro». La declaración caía como ladrillos sobre la cabeza de Alejandro. Un nudo se formó en su garganta, ahogado por la emoción. No podía creerlo. «Esto es una locura», balbuceó. Las llamas del fondo iluminaban la habitación, echando sombras que danzaban y reían. La figura de su madre, o lo que había sido su madre, se acercó. «Siempre fuiste un peón. Todo esto es un juego, y tú, Alejandro, eres la pieza que nos llevará al triunfo». «¿Triunfo de quién?», se preguntó. Era una de esas situaciones donde el horror se mezclaba con lo surrealista. El eco de los gritos y el calor del fuego contrastaban con la idea de que su familia había estado a la altura de absurdas traiciones. Afuera, la luz policromática de las sirenas iba y venía. Rugidos del exterior destacaban en el caos. Mariana miró a Alejandro. «Hay que escapar. No podemos quedarnos aquí», gritó, mientras un estruendo resonaba al fondo. Las paredes vibraban, y un pequeño trozo del techo se les prendió, cayendo justo al lado de Valeria. Ella se apartó, gritando. Pero cuando Alejandro reaccionó, el horror estalló. Con un movimiento furtivo,
Su madre, o lo que parecía ser, extrajo un pequeño dispositivo de su vestido. Todo ha sido parte de un plan más grande. El legado debe continuar. Entonces apretó un botón y todo se iluminó. Un instante después, la habitación se llenó de una luz intensa. ¿Qué has hecho?, preguntó Alejandro sintiendo un escalofrío recorrer su columna. En un parpadeo, las luces comenzaron a moverse y una proyección apareció en la pared de la oficina, revelando figuras y rostros que él reconocía. Poderosos empresarios, políticos, todos en una especie de reunión secreta, en un lugar que él nunca había visto. Las imágenes mostraban una serie de tratos sucios, conspiraciones y un juego de poder que superaba toda imaginación. En un instante, todo quedó claro. Su familia no solo era parte de un legado, sino que había estado manipulando a personas influyentes desde las sombras. La respiración de Alejandro se volvió pesada. «No puede ser». «¿Ves?», dijo la figura, acercándose cada vez más. «Tú eres el único que puede tomar control de esto. ¿Estás listo para asumirlo? Hay que elegir». Y con esas palabras, la realidad pareció girar en torno a él. La traición de su madre, su abuelo, su herencia. Todo encajaba, y un miedo profundo lo invadió. ¿Podría haber estado en lo cierto toda la vida? Un abrupto ruido rompió sus pensamientos. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres entró, armados, pero no con la intención de rescatar. «Deténganse», dijo uno. Su voz era clara, pero en el caos, algo inesperado sucedió. Uno de esos hombres se giró hacia Alejandro. Su rostro se iluminó de manera inquietante. «¿Papá?», murmuró Alejandro, su voz un susurro roto. El hombre frente a él, ese rostro que había creído perdido para siempre, era el mismo que había creído muerto. «No has estado solo en esto, hijo», dijo el hombre, mientras el mundo alrededor comenzaba a desmoronarse. El horror, el desasosiego, todo se difuminó en un instante. «No, no puede ser. Tú estabas...» Pero la imagen frente a él era indiscutible. «Te he protegido desde lejos, y ahora es tiempo de que entiendas todo», respondió el hombre, mientras el fuego comenzaba a avanzar hacia ellos. Alejandro sintió el terror consumirlo. Las verdades sobre su vida y su familia estallaban como fuegos artificiales. Y en esos segundos se dio cuenta de que las sombras no solo se alzaban alrededor de él, sino que toda su vida había sido construida sobre las mentiras y secretos más oscuros que había imaginado. Mientras las llamas se acercaban, se sintió acorralado, atrapado entre lo que estaba por descubrir y el inminente destino que les esperaba. ¿Podía hacer una elección? ¿Era capaz de decidir el curso que tomaría su vida, su legado? La figura de su padre sonreía de forma tenue, mientras todo lo que conocía se precipitaba hacia el abismo. ¿Qué haría él? Las sombras estaban cerca, muy cerca. La luz del fuego crepitaba, envolviendo la habitación en un resplandor infernal. Alejandro, aún aturdido por la revelación de su padre, sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. La verdad que lo había perseguido desde hacía tanto tiempo ahora lo abrazaba como un monstruo, y el aire se volvió más pesado. «¿Eres tú?», murmuró, su voz apenas un susurro, ahogada por el terror que lo invadía. Su padre, un légamo del pasado, se acercó con pasos firmes. «Sí, soy yo. Siempre he estado cerca, protegiéndote, aunque no hayas podido verlo». Las palabras resonaban en su mente como un eco. Una mezcla de rabia y alivio rugía en su interior. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? «Tu madre. Todo esto no puede ser verdad», se quejó, su corazón latiendo con fuerza. Mariana le miraba con los ojos llenos de confusión. «¿Qué significa esto, Alejandro?», preguntó, su voz temblando entre el horror y la angustia. El fuego a su alrededor parecía bailar, para burlarse de ellos, y el caos crecía. «Debemos salir de aquí», gritó Valeria, señalando al grupo de hombres armados que se acercaban. «Es un juego, Alejandro», interrumpió su padre con una calma inquietante. «Tu abuelo y mi pacto. Eso es lo que nos ha llevado a este momento. Tú eres el heredero que debe decidir si seguir adelante con esto o romper el ciclo». Las palabras cayeron como un balde de agua fría.
Un rayo de claridad iluminó la mente de Alejandro. «No puedo ser parte de esto», exclamó, recordando los rostros de todos los que había perdido. La traición laceraba su alma y el fuego se agitaba en su corazón. Con determinación, dio un paso hacia su padre. «No dejaré que me controlen. Esta historia se acaba aquí». «Detente», gritó su padre, ofreciendo resistencia, pero ya no había vuelta atrás. Alejandro, con su hermana y Valeria a su lado, se lanzó hacia la ventana. El vidrio estalló en 1000 fragmentos y el calor del fuego les daba un empujón. El mundo exterior era un caos, pero una sensación de libertad se asomaba en el horizonte. Con pasos entrecortados, saltaron al vacío. La caída no los asustaba, lo que realmente les aterraba era el destino que dejaban atrás. Una historia de engaños, traiciones y un legado aterrador. El polvo y los escombros llenaron el aire, y cuando aterrizaron, el sonido sordo de su golpe resonó en la calle mientras se erguían. Voltearon hacia la mansión en llamas, un reflejo de todo lo que habían dejado atrás. Alejandro sintió como un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino hacia adelante sería complicado, lleno de secretos por descubrir. Pero esa noche, liberados de las pesarosas cadenas del pasado, se miraron con esperanza. «Prometamos que no se repetirá», dijo Mariana, la determinación brillando en sus ojos. Valeria asintió, su voz firme a pesar del caos. «Lucharemos juntos». Alejandro sintió un destello de fuerza en ese momento, como si la verdad los uniera, incluso entre las llamas de su historia familiar. El abismo que había temido se transformó en un nuevo destino, uno que podrían forjar juntos. Mientras se alejaban de la devastación tras ellos, una pregunta permanecía flotando en el aire. ¿Qué les depararía el futuro? La noche estaba llena de misterios y promesas. Con la adrenalina corriendo por sus venas, estaban listos para enfrentarse al mundo. Y ahora, querido amigo, antes de que termines esto, tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen a revolucionar tu pantalla. Aplasta ese botón me gusta ahora. Ayuda al algoritmo a brillar. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. No esperes ni un segundo más.